Hola, soy el Dr. Edgar Campos de Mexicali Bariatric Center. El día de hoy me gustaría comentarles un detalle que probablemente después o antes de la cirugía no contemplamos, y son las grapas que se utilizan. La mayor parte de las cirugías bariátricas hoy en día se tratan de modificar la anatomía del cuerpo. Modificar la anatomía del cuerpo ya sea para restringir la cantidad de alimento que ingresa al sistema digestivo y con esto ingerir menos calorías, o para redirigir el tránsito de los alimentos. Para poder lograr esto, para poder modificar la anatomía corporal y para poder modificar la arquitectura del tracto digestivo, es de suma importancia durante la cirugía tener los insumos adecuados. Hemos hablado de muchos insumos durante la cirugía, pero quizá uno de los insumos que nos va a dar gran parte de la seguridad quirúrgica son las grapas o los cartuchos de grapeo. Los cartuchos de grapeo son pequeños cartuchos que, como su nombre lo indica, van a contener una gran cantidad de grapas. En este caso, esa gran cantidad de grapas son las que se van a encargar de mantener el tejido que se está modificando en su lugar para que el cuerpo haga su cicatrización a largo plazo. La fuerza del tejido está dada para la cicatrización. Aun sin embargo, las grapas son de suma importancia porque van a mantener el tejido unido o adherido en lo que el cuerpo hace la cicatrización y empieza a crear un nuevo tejido para mantener todo en su lugar. Prácticamente tenemos dos casas grandes productoras de grapas o de insumos médicos, Johnson & Johnson y Covidien. La diferencia entre una casa y otra es de preferencia de cada equipo quirúrgico. Lo que siempre buscamos es que el equipo quirúrgico utilice algún tipo de grapas que sean rastreables o un tipo de grapas que sean de una casa reconocida. Y esto no es solamente por hablar de casas o de marcas, sino por hablar de la tecnología y de la seguridad que esto representa. Con los años las grapas han ido modificándose. Hoy en día tenemos diferentes cartuchos, los cuales se codifican por diferentes colores. Y los diferentes colores de grapas o los diferentes cartuchos de grapas se van básicamente cambiando su tamaño, y esto es para lograr retener en su lugar y poder engrapar diferentes tejidos o diferente grosor de tejidos. Y los cartuchos van desde las grapas blancas, grapas azules, grapas doradas, grapas verdes o grapas negras. La tecnología ha ido avanzando cada vez más. Las grapas están hechas de titanio y son pequeños cartuchos de grapas que contienen en su interior una grapa tan sencilla como una forma de una H cortada. Es decir, en el momento en que el cartucho se va a deslizar, esta pequeña grapa va a tomar dos tejidos y los va a unir y los va a adherir. Se va a cerrar y se va a mantener en su lugar. Pero es de suma importancia que si nosotros tomamos dos tejidos de diferente grosor, tenemos que tener una grapa que pueda abarcar este grosor. De ahí la importancia que las grapas tengan diferentes códigos. No todas las cirugías requieren un tipo de grapa del mismo tamaño. Por ejemplo, si nosotros vamos a engrapar material intestinal, el material intestinal tiene un grosor mucho menor. El fondo del estómago, la parte más baja del estómago, que se conoce como antro, tiene un grosor de mayor calibre, entonces es necesario utilizar grapas de mayor calibre. Y en las partes más altas, el fundus gástrico, necesitamos unas grapas de menor calibre. Esto es básicamente para evitar riesgo de sangrado si usamos una grapa de mayor calibre y obviamente tener el buen resultado o evitar complicaciones a largo plazo. Las grapas tienen 3 líneas en cada lado y una navaja en medio que va a cortar y separar el tejido que estamos engrapando. Entonces la función de las grapas no solamente es engrapar y mantener los tejidos, sino cortar y seccionar. Nos ayuda a dividir dos tejidos diferentes o a unir dos tejidos diferentes y dividir otra parte. Las grapas son de suma importancia, ya que hoy en día podemos encontrar grapas de mercado negro o grapas que no son trazables o grapas que no pertenecen a alguna de las casas que podemos tener con adecuada calidad. Esto es importante porque durante muchos años se ha dedicado a la investigación para lograr el mejor equipo para la mejor seguridad de los pacientes. Hoy en día, por ejemplo, los cartuchos tienen un sistema especial que impide que los tejidos se deslicen y se corran, y esto obviamente disminuye el riesgo de complicaciones. Tienen un sistema de acanalamiento para que al momento de engrapar y mantener el tejido pegado o seccionado, los líquidos normales de estos tejidos
se empiecen a salir y podemos compactarlo de forma adecuada y la cicatrización sea mucho mejor. Inclusive hay sistemas de grapado que tienen unas capas especiales para ayudar a disminuir el riesgo de sangrado. Todo esto va a ser dependiendo de la técnica quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y dependiendo de la preferencia del equipo quirúrgico. Nosotros en Mexicali Bariatric Center utilizamos diferentes tipos de grapas y todos los pacientes tienen la capacidad de poder solicitar o de poder revisar qué tipo de grapa vamos a usar en su cirugía, hablando del número de lote, el código de barras y el número de serie de cada línea de grapeo. Por eso es de suma importancia que si vas a tomar la decisión, consideres esos pequeños detalles que son muchas veces cosas que no vemos en el momento quirúrgico, pero que son realmente importantes a largo plazo. Gracias.